Nosotros acá tenemos, a ver, diríamos como la confluencia de dos grupos de normas que son muy importantes y que además en su mayoría son disposiciones de orden público, que eso significa que no es una opción cumplirlas o no, sino que estamos obligados a cumplirlas. Por un lado están las normas que benefician a los trabajadores en todo lo que hace el régimen de licencias, vacaciones, premios, el sueldo, la integridad del sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas son disposiciones de orden público que no se pueden morigerar, modificar, alterar y mucho menos por la voluntad de una de las partes del contrato. Es decir, no puede el empleador decir, no, pero esto tal cosa no me gusta, aquello no has hecho mal y te disminuyo el sueldo, te afecto la remuneración, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos otro grupo de normas que son las que atañen a la salud pública, que también son de orden público. Entonces estamos todos obligados a cumplirlas. En ese sentido nosotros tenemos una ley nacional que es la 27491, que es la ley de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Esa ley establece las pautas de lo que significa la vacunación en nuestro país y lo que significan los planes de vacunación en nuestro país. Y la base de eso es que la vacunación en nuestro país se establece como estrategia de salud pública, preventiva y altamente efectiva. Y la considera como un bien social sujeto a determinados principios que, reitero, no son opinables, no son discutibles, no son que me parece que sí o me parece que no, no, son obligatorios. Si se considera que la estrategia de vacunación es una estrategia de salud pública en nuestro país que está sujeto a la gratuidad, a los intereses colectivos, a la disponibilidad de vacuna, a la amplia participación declarándola de interés nacional, nadie puede decir yo soy antivacunas y por lo tanto pretendo gozar de todos los bienes que me ofrece la sociedad, incluidos los hospitales públicos, la educación pública y demás, pero no voy a vacunar a mi hijo porque yo no creo en las vacunas. Eso es inaceptable. Es una conducta riesgosa y que puede configurar un ilícito. En ese marco de esta ley nacional, con respecto específicamente a la situación que plantea en nuestro país el COVID, el 25 de febrero de este año se dictó desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la resolución 92. Y esa resolución establece que cuando una persona, que claramente en el caso del COVID hay una base de voluntariedad para acceder a la vacuna, es decir, nosotros tenemos que manifestar nuestra voluntad de querer ser vacunados y de acuerdo al grupo de riesgo en el que nos encontremos, al grupo etario, a las comorbilidades o enfermedades preexistentes que pudiéramos tener y a la disponibilidad de vacunas, nosotros vamos a salir en un calendario determinado y nos van a avisar que nos van a dar la primera dosis de la vacuna. En esas circunstancias ha pasado que hay algunos empleadores que se han negado a reconocer ese día al empleado para que concurra a que le den la dosis de la vacuna y han pretendido que compense con particulares en el caso de los empleados públicos, que devuelva las horas en algunas circunstancias de empleo privado, y no es así, porque la resolución justamente establece que ese día al empleado hay que reconocérselo, hay que pagárselo, hay que otorgárselo para que vaya y asista y pueda ser vacunado, y que de ninguna manera esa circunstancia puede afectar lo que es la remuneración, los premios y todos los otros derechos laborales que tenga el empleado. No se le pueden disminuir porque él vaya ese día a vacunarse. Ahora, lo que dice el artículo 2, que habla de la constancia de esa vacunación, que va a ser simplemente esa constancia con autorización del empleador suficiente para tener justificado el día a todos los efectos de el salario, la percepción íntegra del salario y demás,
Lo que tiene que hacer el empleado es poner en conocimiento de su empleador cuál es el turno de vacunación que se le ha asignado. Nosotros sabemos que lo ideal y lo que nos avisaban antes era que nos iban a estar confirmando si habíamos sido seleccionados para poder acceder a la vacuna, porque estamos en una situación en la que somos más los que queremos vacunarnos que la cantidad de vacunas que hay. Tal cual. Entonces se las está distribuyendo de manera estratégica y a los más vulnerables primero. Entonces lo ideal es cuando nos avisan con 24 o 48 horas de anticipación, y nosotros tenemos la obligación como empleados de poner en conocimiento fehaciente de nuestro empleador el día y la hora que se nos ha asignado para poder acceder a la vacuna. En algunos casos, por ejemplo, en los mayores de 60 y de 70 años, yo tengo conocimiento que en algunos casos la anticipación ha sido de horas, pero se supone que por el grupo etario en el que nos encontramos ya no hay prestación de servicios, ¿no? Acá el tip sería, no me gusta esa palabra, pero no encuentro otra para reemplazarla, pero donde tenemos que estar atentos es en que nosotros tenemos, por medio de la resolución 92/2021, la certeza de que nuestro empleador tiene que reconocernos y pagarnos el día, aunque nosotros no asistamos al lugar de trabajo y vayamos al vacunatorio a recibir la vacuna del COVID. Bien, esto es nuestro derecho. Doctora, y ahí sí, justamente me están pidiendo que lo repita. Esto es una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y es de absoluto y estricto cumplimiento en todo el país. No hay ninguna jurisdicción, ni municipal, ni provincial, que pueda decir, no, pero yo la resolución 92 no la voy a cumplir, porque no tengo otra similar en mi jurisdicción, o porque no me gusta esta, no. Estas son de esas normas que no podemos discutir el cumplimiento y la aplicación. Lo que sí en este caso, así como tenemos la certeza de que el empleador nos tiene que reconocer el día y ese día tiene que estar pagado, y además no solo no lo puede descontar, sino que no lo puede tomar como una inasistencia injustificada que nos produzca algún otro perjuicio, como sería la pérdida de algún premio o de algún plus por asistencia y demás. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que como empleados tenemos la obligación de poner en conocimiento del empleador esta circunstancia, el día y la hora en que hemos sido citados para acceder a la vacuna. Perfecto. Y ahí creo que hay que poder también dilucidar algunas situaciones que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, doctora, estamos hablando de que esta vacunación, al ser optativa, es decir, voluntaria, no toda la población está accediendo también por ese motivo. Pero en el caso, por ejemplo, yo soy un trabajador en el sector privado y tengo una persona adulta mayor a cargo que no puede desplazarse sola, es decir, que si yo no voy, la ayudo, la llevo hasta el vacunatorio, no va a poder asistir. En ese tipo de casos, ¿también hay algún tipo de artículo en el cual permita a esa persona, que no es directamente la que se vacuna, pero sin ella otra persona no puede acceder, como pasa también en el caso de los niños cuando hablamos de vacunación dentro del calendario que es obligatorio? Es que en realidad sí está previsto, porque de verdad tiene que estar acreditada la circunstancia, que si no es con esta persona responsable, adulta y activa, no pueden acceder las otras personas, ya sea por la edad, porque son adultos o porque son menores, no pueden acceder a la vacuna. Entonces es necesario, es imprescindible que alguien los lleve y se ocupe. Bueno, en ese caso se tiene que justificar justamente porque nosotros tenemos una ley nacional que establece que en nuestro país la vacunación es una estrategia de salud pública, es de salud pública preventiva, y además se dispone específicamente con determinados principios que hacen que se tienda a la amplia participación declarándola de interés nacional. Por lo tanto, ningún obstáculo a esa estrategia de salud pública puede ser aceptable, ninguno.
todo se tiene que poder resolver, y en estos casos en los que evidentemente estamos hablando de una relación de empleo donde se tiene conocimiento de que el empleado es el que está a cargo del adulto mayor o que tiene hijos a cargo y es el único progenitor que está a cargo y no puede delegar la ayuda y la asistencia y la concurrencia al vacunatorio de este familiar, por supuesto que está autorizado y está contemplado y se le tiene que reconocer. Perfecto. Y en el caso que no se cumplan con estas disposiciones, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque si no me permiten ir hoy al vacunatorio, no me van a permitir mañana ni la semana que viene cuando se reprograme mi turno, o de la persona que tengo a cargo y que no puede ir solo. ¿Qué hago? Y el consejo que yo daría, pero por una cuestión ya no como abogada, sino de sentido común, es que lo principal es respetar el turno y no perder la fecha de vacunación. Sí. Entonces yo, primero, como empleado, ya dije, hay que avisarle al empleador en el mismo momento en que a nosotros nos confirman el turno y la fecha para la vacunación, día, hora y lugar. Voy a la vacunación, y si después me encuentro con que no me han justificado porque veo disminuido mi sueldo o porque tengo un memorándum donde me están diciendo que me tienen por injustificada la inasistencia o me están diciendo que justifique suficientemente y debidamente por qué no estuve tal día en mi trabajo, en ese caso lo que tenemos que hacer es, con el certificado de la vacunación, eso es suficiente para tener por acreditada la inasistencia, es suficiente para que se tenga por justificada la inasistencia. Pero si aún así persiste el incumplimiento del empleador, lo que tenemos que hacer es ir al Ministerio de Trabajo y denunciar esa situación de incumplimiento. Además, hay un número telefónico en Nación donde los incumplimientos laborales relacionados específicamente con el COVID-19 tienen un teléfono gratuito y directo. Perfecto. ¿Y para ese tipo de trámite necesito de un abogado, un representante legal? No necesariamente. O sea, siempre el asesoramiento y siempre que sea posible es mejor obtenerlo de un profesional, porque es el más acertado. Por ahí cuando la ley está siendo comentada con distintos amigos, bueno, sabemos cómo salió el mensaje original y no sabemos cómo termina el cuento, pero aún así todo lo que sea trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Trabajo, si es una municipalidad, en la oficina que corresponda, estamos hablando del empleo público, o en el Ministerio de Trabajo de provincia o de nación, si estamos hablando en el caso de empleo privado, son trámites que no requieren patrocinio jurídico obligatorio. Se presenta el trabajador y hace la denuncia o el reclamo que corresponda. Bien, y yo sé que esto ya lo dijo, pero quiero que lo repita. Esto se aplica tanto a trabajadores que tengan dependencia del Estado como de el sector privado o cualquier otra institución. Así es, sí, exactamente igual. Lo que sería, sería hasta cierto punto comprensible en el caso del empleo privado que haya que ponerlo en conocimiento al empleador de esta normativa, pero jamás podemos aceptar que sea el propio Estado el que se niegue a cumplir con este derecho cuando sabemos que esta resolución 92 surge del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Eso es la verdad que yo no puedo creer que haga ya algunas reparticiones públicas que le nieguen al empleado el derecho a concurrir a tomar la dosis de la vacuna que corresponda. La verdad que es medio difícil de entender, pero bueno, por ahí pasa. Sí, tal cual. A veces tal vez no es el jefe, la cabeza de la repartición, a veces es un coordinador, un subdirector o de un área. El jefe de personal. El jefe de personal que no conoce. Y bueno, está bueno entonces tomar nota entonces de esta resolución, que creo que es la esencial en esto, que es con, por ejemplo, la resolución 92/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y bueno, además también basarse en la Ley Nacional de Vacunas, que es nueva, es reciente, de hace 2 años, que además ya había marcado cierto parámetro en cuanto a la vacunación, porque esto de poder acceder, de poder ir en el momento de la vacunación y demás, ya está garantizado por la Ley de Vacunas, que habla de las vacunas obligatorias, pero ahora como estamos en una situación de excepción, fue necesario incluso sacar esta resolución que venga a ampliar la posibilidad en el contexto de la pandemia. Así es, porque además esto es lo que no tenemos que perder de vista.
estamos en una pandemia, no es cualquier vacuna preventiva, estamos en una situación donde además se está esperando una segunda o una tercera ola de la enfermedad en algunos lugares, o sea que esto sigue y estamos hablando de que es insuficiente la cantidad de vacunas que se están produciendo en el mundo, o sea que es un bien escaso y de difícil acceso, y en nuestro país es sin ningún costo, porque el Estado Nacional asumió el costo de esta vacuna. Entonces, verdaderamente no podemos, por una cuestión interpretativa de un empleado a cargo del personal de una empresa privada o de una repartición pública, perder el turno de la vacunación. El turno de la vacunación llegó, hay que ir, darse la vacuna y después se aclara lo que haya que aclarar y se cita la norma y demás. Pero de verdad no podemos nosotros perder la oportunidad de acceder a la vacuna en este caso. Perfecto. Entonces, es decir, el trabajador o la trabajadora puede tomarse ese día, digamos, para poder realizar este trámite, tranquilo, sin tener que estar apurado, poder tomarse el tiempo que sea necesario e incluso esperar potencialmente cualquier efecto que pueda estar relacionado con la vacunación en horas posteriores. Así es, porque además eso es lo que le informan a todo el mundo cuando lo están vacunando, que tenga ese cuidado de estar atento a los posibles efectos secundarios y le dan un número de teléfono para hacer un seguimiento y demás, y en la mayoría de los casos no se produce ningún efecto, pero hay algunos en los que sí, y entonces es necesario justamente la resolución viene a aclarar eso y a asegurar que no solo tiene el día pagado y cubierto el empleado, sino que además la inasistencia está justificada al punto que no puede disminuirle el goce de otros beneficios como serían los plus por asistencia, los premios que pueda tener derecho. No, de ninguna manera puede afectarlo en sus derechos laborales el tema de haber tenido que concurrir un día a vacunarse y haber faltado al trabajo por esa razón.